tiene que entregar un proyecto en Common Lisp para mañana y todavía no entiende el lenguaje? Se da frecuentes golpes contra la computadora porque el programa no funciona y ya hasta piensa buscar ayuda porque sus pensamientos aparecen entre paréntesis. Si sufre de estos síntomas y más, le traemos la solución. No es buscar inspiración divina. Compre nuestro CD de aprendizaje nocturno y reprodúzcalo antes de dormir. Le aseguramos que al día siguiente ya sabrá todo sobre Common Lisp y podrá realizar su proyecto. Common Lisp es un lenguaje de programación que pertenece a la familia de lenguajes Lisp y es uno de sus dialectos más usados. Se creó con la finalidad de estandarizar las diferentes variantes de Lisp. Es un lenguaje de uso general y es multiparadigma. Esto es, permite la programación imperativa, funcional y la orientación a objetos. Entre sus características destacan el uso excesivo de paréntesis y el CLOS, o Common Lisp Object System, el cual es considerado uno de los sistemas de objetos más poderosos disponibles en un lenguaje. Common Lisp es un lenguaje funcional y todo el código se escribe como S-expresiones. Las S-expresiones representan una estructura de árbol en forma de listas donde cada sublista es un árbol. Por lo general, el primer elemento de estas listas es el nombre de una función o un operador, y el resto de los elementos son los argumentos. En este ejemplo podemos ver la multiplicación de un entero por una suma, y su respectiva representación como un árbol. Common Lisp tiene muchos tipos de datos. Entre ellos podemos encontrar el tipo numérico, que incluye los enteros racionales, flotantes, complejos, etc. El tipo carácter, que representan las letras y operaciones de formato de texto. Los símbolos son objetos de datos nombrados y tienen una componente llamada property list, la cual contiene 0 o más entradas, cada una asocia a un símbolo con un objeto de Lisp. De esta manera, dado un símbolo se puede obtener un valor asociado. El tipo lista son secuencias representadas como celdas enlazadas. Una lista vacía se llama nil. Se construyen recursivamente agregando un nuevo elemento enfrente de una lista existente. Esto se hace creando un nuevo cons, el cual contiene dos elementos, el car y el cdr. Car es el miembro de la lista y cdr apunta al siguiente cons, terminando en nil. El tipo tabla de hash asocia eficientemente a un objeto con otro. Las funciones son objetos que pueden ser invocados como procedimientos. El tipo package son colecciones de símbolos y el tipo pathnames representan a los nombres de archivos y se utilizan para interactuar con el sistema de archivos. El sistema de igualdades para Common Lisp funciona como es esperado para cualquier otro tipo de lenguaje de programación, con la particularidad de que el igual no es polimórfico como en otros lenguajes, sino que solamente funciona con datos numéricos. Para cualquier otro tipo de datos se tiene que utilizar el equal, el cual funciona hasta para números. La única particularidad con el equal es que, por el caso de listas, para el caso de arreglos, para el caso de strings, tienen que estar en el mismo orden de la misma manera. Como podemos ver, en este caso particular, un equal sobre dos strings, en el cual uno tiene un carácter en minúscula y el otro tiene un carácter en minúscula, te va a dar que son diferentes. Eso es un punto a tener en cuenta. El sistema de equivalencias de Common Lisp en el caso de objetos es diferente en el caso base. Para los objetos, a pesar de que uno cree de la misma clase dos objetos que se llamen diferentes pero que tengan los mismos atributos, el sistema no te los va a tomar como que sea el mismo objeto. Como podemos ver en este caso particular, creamos una clase animal y de ahí tenemos dos objetos, el objeto perro y el objeto gato, los cuales se llaman igual y producen el mismo sonido. A pesar de esto, cuando pasamos ambos objetos por el equal, nos dice que la clase es diferente. Ahora, si en lugar de eso pasamos por el equal los atributos de cada uno de los objetos, podemos ver que los trata como en el ejemplo anterior y en este caso sí nos da el true esperado. Common Lisp provee varias maneras para controlar el flujo de los programas. Entre estos podemos encontrar if-else. En este ejemplo se evalúa la condición test y si es cierto se ejecuta then, en caso contrario se ejecuta else. Cond. Cond puede tener varias cláusulas.
Cada cláusula consiste de un test seguido de 0 o más consecuentes. En este ejemplo, si se cumple la condición A, se ejecuta B. Si se cumple la condición C, se ejecuta D. Y si se cumple la condición T, se ejecuta E. Case. Case escoge cuál de sus cláusulas va a ejecutar comparando un valor con varias constantes. En este caso, keyForm se compara con las keys de todas las cláusulas y cuando se encuentre una que evalúe acierto, se ejecutan todas las acciones. When primero evalúa P y si es cierto, ejecuta en forma secuencial todas las acciones que se tiene y devuelve el resultado de la última. En este caso, si P es cierto, se ejecutan A, B y C y se retorna el resultado de C. En caso contrario, se retorna nil. Unless es muy similar a when. En este caso, si P evalúa a nil, entonces se ejecutan las acciones A, B y C y se retorna el resultado de C. En caso contrario, se retorna nil. Common Lisp también provee varias maneras para realizar iteraciones, como loop, do, doList y doTimes. Loop. En este primer ejemplo, loop realiza action una y otra vez y nunca se detiene. En el segundo ejemplo, itera i desde 0 hasta n. Do. En este ejemplo, i itera desde 0 y va sumando 1 durante cada iteración. Su condición de salida es i mayor a 10 y al final retorna i. Durante cada iteración imprime i. DoList. DoList realiza una acción sobre cada elemento X de la lista L. DoTimes. En este ejemplo, DoTimes itera sobre i desde 0 hasta n y al final retorna i. Durante cada iteración imprime i. Recursión. Common Lisp también permite recursión. Aquí tenemos una función que calcula el factorial n utilizando recursión. En este lenguaje tenemos expresiones como format_t y print, las cuales permiten imprimir en consola. La diferencia entre format_t y print es que format_t permite imprimir cualquier tipo de dato, mientras que print son solamente strings. Tenemos opciones como read, para poder leer de consola, tenemos loops, tenemos do y cualquier otro tipo de expresiones. Tenemos funciones como por ejemplo la función push, que permite pushear cualquier cosa a una lista, o tenemos dfun, la cual permite crear una función cualquiera. También poseemos operadores como los matemáticos, que son el más, el menos, el por, la división, el módulo, el residuo, el incremento o el decremento. Tenemos ejemplos como por ejemplo más 2, 3, lo cual es la simple suma de 3 más 2. Tenemos incremento f, 4, 3, lo cual a 4 le va a incrementar 3. Tenemos operadores de comparación como son el igual, el diferente, el menor, el mayor, el máximo y el mínimo. Todos estos van a responder con un booleano excepto máximo y mínimo, los cuales te van a dar el valor máximo y el valor mínimo respectivamente. Tenemos también operadores lógicos como AND, OR y NOT. En este caso, estos te van a devolver un booleano. El sistema de asociatividades y precedencias de Common Lisp es un sistema bastante simple en comparación a otro tipo de lenguajes. El uso de la notación polaca prefija adjuntada a la sintaxis de las expresiones genera un código muy visible y bastante ordenado, el cual no deja pie a ambigüedades en cuanto a precedencias y o asociatividades. El uso excesivo de paréntesis en este tipo de lenguaje hace que todas las expresiones puedan ser 100% visibles sin necesidad de algún tipo de regla oculta. El único caso particular es el menos, el cual el primer elemento que se presenta en el menos es el que va antes del menos en la expresión. Como podemos ver en el ejemplo, menos 4, 2 es equivalente a escribir 4 menos 2. Common Lisp soporta la programación orientada a objetos gracias al sistema de objetos de Common Lisp, CLOS por sus siglas en inglés. Este sistema permite hacer clases, métodos, funciones genéricas e instancias utilizando los macros defClass, defMethod,
DefGeneric y la función makeInstance. También soporta la herencia múltiple. Las clases pueden tener múltiples superclases, una lista de slots que serían las variables y una metaclase. CommonList presenta un pasaje de argumentos de tipo valor, el cual lo que quiere decir es que usa una copia de todos los argumentos que le pasas en sus programas locales. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos una variable n que vale 7 y una lista con los elementos 1, 2, 3 y 4. Ahora, al utilizar una función que setea el valor de n a 4 y después le suma 5, al usarla con nuestra variable que vale 7, vemos que el resultado da 9. Pero a nivel externo, si después preguntamos por el valor de la variable, sigue siendo 7. Esto sucede porque usa una copia del valor de la variable y no utiliza la variable como tal en la ejecución de la función. Lo mismo sucede en el caso de la lista. En el caso de la lista, nosotros pusheamos un elemento 1 al inicio de la lista y vemos que efectivamente le imprime, pero a nivel externo sigue teniendo el mismo valor. Tipos de alcance en Common Lisp. En este lenguaje todas las variables tienen alcance estático por defecto. Esto significa que para saber el valor de una variable se busca primero en el bloque al que pertenece y si no está ahí, busca en los bloques que lo rodean, así sucesivamente. Esto se conoce de forma estática. En cambio, para definir variables con alcance dinámico se utiliza la macro defvar o defparameter. Eso las convierte en variables especiales. Su valor depende de la ejecución del programa y de cuál haya sido la última asociación que se haya hecho con dicha variable. Ejemplos de alcance estático y dinámico. En el ejemplo de alcance estático podemos observar que se definen dos métodos, fun1 y fun2. Fun1 recibe un argumento, x, lo imprime y luego llama a fun2. Por su parte, el método fun2 no recibe argumentos y lo que hace es imprimir x. Seguidamente se hace una llamada a fun1 con valor de x 7. Como resultado se obtiene primero 7, ya que fun1 imprime su valor y luego cuando entra en fun2 y trata de imprimir x, se da cuenta que no hay ningún valor asociado a x y da error. En el segundo ejemplo tenemos primero la definición de una variable con la macro defvar con su valor inicial 10. También están los mismos métodos definidos en el ejemplo anterior y luego una llamada a fun1 con parámetro 7 otra vez. Nuevamente la primera impresión da 7 y la segunda sí se realiza y da 7 también. ¿Por qué pasa esto? Al inicio, ciertamente, la variable x se asocia con el valor 10, pero luego de pasar por fun1 se genera una nueva asociación con el valor 7, y este es el que devuelve fun2. El lenguaje Common Lisp hace uso de un bucle REPL, también conocido como read, eval, print, loop. Es un entorno de programación con un alto nivel interactivo. Lo que hace es esperar la entrada de un usuario, la evalúa y luego devuelve el resultado. Su nombre proviene de las funciones primitivas de Lisp que se utilizan para implementarlo. Recolector de basura en Common Lisp. Para los estándares de Common Lisp es necesario tener un recolector de basura, más no se especifica qué tipo de recolector de basura ni cómo funciona, por lo cual todas las diferentes implementaciones de Common Lisp poseen o bien un recolector de basura basado en una versión anterior de esta, o bien uno completamente nuevo diseñado por ellos. Por lo cual no es posible hablar de unos estándares básicos que tiene que tener el recolector de basura para los sistemas de Common Lisp. Por esto es necesario revisar en qué versión de Common Lisp se está trabajando y en base a eso tomar las decisiones sobre si seguir trabajando en este o cambiar otra versión que tenga un recolector de basura más adecuado a las necesidades. Por dar un ejemplo, tenemos el recolector de basura de CMUCL, el cual es una versión de Common Lisp libre desarrollada en la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania. Esta versión de Common Lisp tiene un recolector de basura generacional, el cual funciona como un árbol de búsqueda desde las variables globales del sistema hasta las variables locales, buscando desde las variables globales cualquier tipo de variable que pueda ser alcanzada por este árbol, y todas las que no son alcanzadas son consideradas como basura y son puestas como espacio para utilizar en la memoria. Ahora, dependiendo de la versión en la que se esté utilizando posee cierto tipo de modificaciones
como por ejemplo que no todas las versiones tienen un sistema generacional, pero todas se basan en un árbol de búsqueda desde las variables globales hasta todas las posibles variables alcanzables. Manejo de excepciones en Common Lisp. En Common Lisp a las excepciones se les da el nombre de condiciones. Nuevas condiciones se pueden definir con la macro define condition y pueden abarcar cosas que no sean necesariamente errores. Su manejo consta de 3 partes, que son señalar la condición, manejar la condición y restaurar o restablecer el proceso. Entre las opciones que da el debugger cuando se maneja una condición siempre están retry and abort, pero pueden definirse otras adicionalmente. ¿Ves que después de toda una noche escuchando la explicación ya eres capaz de entender y programar en el lenguaje Common Lisp? No era tan complicado, ¿verdad? Solo tenías que haber empezado el proyecto antes y no dejarlo para última hora. Con algo de paciencia y dedicación podrás terminar tu proyecto exitosamente y triunfar en el ámbito laboral. Felicidades, conseguiste todas tus metas y ya podrás disfrutar de un merecido descanso en el sitio de tu preferencia.